No sé. Mi niñez, porque cuando yo era una niña, mi papá y mi mamá nos llevaban a uno tipo feria que le llamábamos juegos mecánicos, se llamaban juegos Manson. Normalmente no lleva agua y mucho tiempo se estuvo utilizando para promover el deporte, como fútbol, béisbol. Que a lo mejor se descuidó por los desastres naturales, pero que debería de volver a revivir. El río Santa Catarina es un lugar que está muy descuidado. La verdad no sé, nunca he visto que corra agua por ahí. Se mira muy seco, sin agua, sin nada. Un río seco donde no hay agua, nomás es el nombre, o sea, es pura maleza y basura. El río Santa Catarina pues es un río que frecuentemente no lleva agua por la sequía. Cuando vamos de camino al trabajo, la escuela, de viaje o de paseo, no caemos en cuenta que un río nos atraviesa, uno que parece que no lleva agua. Ahí se han instalado canchas de fútbol, estacionamientos, minigolf y mercados ambulantes. Incluso se planteó la idea de construir un estadio de fútbol sobre él. Pero cuando la naturaleza lo decide, puede convertirse en un espectáculo escalofriante. Por ello, el 10 de mayo de 1950, un megaproyecto de canalización empezó entre una crisis hídrica y con la justificación de evitar tragedias pasadas relacionadas a fenómenos meteorológicos. El río Santa Catarina hizo posible el establecimiento de Monterrey y su zona metropolitana, al generar un sistema económico basado en la agricultura, la ganadería y la minería. Pero más que un cauce del agua, ¿en el río habita vida? ¿O por qué se necesita que se le realice un documental? El río se ha convertido en un espacio atractivo para esas especies y precisamente donde coinciden los pequeños cuerpos de agua, espacios que se abren, espejos más grandes y que hay grandes árboles, es donde llegan las aves tanto nativas y las que viven aquí por residentes como migratorias. Llegan a estos espacios porque ahí pueden descansar, porque ahí pueden forrajear, es decir, alimentarse, encuentran más cantidad de insectos, presas de todo tipo y pues es un gran lugar para llegar a descansar, sobre todo para las migratorias. También hay mamíferos, por ejemplo, se ha encontrado la osamenta de castor por ahí, eso quiere decir que han andado en la zona. El castor es un arquitecto del ecosistema, entonces ellos facilitan y aceleran otros procesos de avance del río. Verlos es algo raro, pero porque el castor es así. Sin embargo, hay cientos de especímenes. El detalle es que había más. Y de toda esta vida que queda, que es poca, relativamente hablando, definitivamente la amenaza principal es que otros humanos lleguen. Bueno, eso es en general, hay reptiles, hay anfibios, también hay hongos, hay microorganismos en el agua, hay peces también, y bueno, hay crustáceos incluso. Bueno, es un espacio sumamente biodiverso. No traigo el número aquí, pero pues hablamos de más de 400 especies, creo que sí rebasa las 500 que se han documentado en estos últimos 16 años, pone que en los últimos 12 años, de 2011 para acá, hemos encontrado una gran cantidad de biodiversidad que vuelve al río. Pero la fauna no es lo único que habita en el río Santa Catarina. Por un lado tenemos los prominentes y muy atractivos bosques de galería o bosques riparios, que están mayormente compuestos por sauce negro, alamillo, álamo de río, o sicomoro también conocido, y ya arriba abajo, donde se junta con el río La Silla, ya podemos empezar a encontrar también algunos sabinos, más bien asociados al río La Silla, pero que al final son dos afluentes, dos ríos que se juntan. Lo que más vida tiene es del centro de Monterrey a la parte de Guadalupe, un poquito más adelante. Ahí es donde se convergen estos dos ríos, que es el río La Silla y el río Santa Catarina, y toda esa parte funciona como un corredor natural. Por eso ves tanta vida,
porque de ahí parte la fauna hacia la carretera, hacia la Sierra Madre o hacia el norte por el río Santa Catarina, hacia donde está todo Cadereyta, San Juan, etc. Luego tenemos otra zona de cubierta vegetal que son los carrizales. Esta es una planta invasora que fue introducida por uso ganadero, era o es utilizada para darle de comer a ganado. Y pues son estos carrizos altos, es un pasto muy alto, tiene unas espigas muy bonitas, pero que desplaza a las especies nativas y consume muchísima agua. Ese es un problema que tenemos, esa compitiendo contra la vegetación nativa. Luego tenemos otro estrato que son como más bien arbustos y árboles pequeños o árboles medianos. Hay huizaches, hay retamas, hay palo verdes, hay ¿cómo se llama? Llave de San Pedro, hay ¿qué más hay? Pues ya dije huizaches. Y bueno, también está la leucaena o el tepehuaje dormilón, que también es introducido. Ese sí es mexicano, sin embargo, pues todavía nos debatimos si debería estar ahí o no. El caso es que hoy forma hábitat para otras especies. La inundación de 1909 en Monterrey, entre el 27 y 28 de agosto, fue la primera devastación registrada en forma, tanto en crónicas como en fotografías. Esto provocó la muerte de más de 4.000 regiomontanos. Este fenómeno es conocido como sucesión ecológica, un proceso que, de acuerdo con Rogelio Carrera Treviño, coordinador del Laboratorio de Fauna Silvestre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es natural y en el que se produce una secuencia de cambios en el ecosistema que son observables con el paso del tiempo. Conforme va bajando, luego vemos que el agua que pasa por ahí llega a la presa del Cuchillo, que es de donde traemos agua para la ciudad. Entonces, toda la vida que está ahí está filtrando, sobre todo la vegetación, está filtrando el agua que pasa por el río y le mejora la calidad, ¿no? Un ecosistema completo es parte del ciclo del agua. Entonces, el agua que pasa por los ecosistemas vivos es agua viva y limpia, por lo tanto. Claro, la ciudad le significa una presión enorme, no nada más por descargas. De hecho, a lo mejor las de drenaje sean las menos preocupantes. Son preocupantes por salud para nosotros. Pero si se fijan, el ecosistema lo transformó en biodiversidad, ¿no? En biomasa, decimos. Pasó materia orgánica a la biomasa de la vegetación y luego de animales, ¿no? De cuántas especies puedas imaginar. En el Porfiriato se empieza a abordar la necesidad de gestionar los ríos y arroyos o las corrientes de agua, ya perdiendo esa categoría de río un poco, y pensado más como un canal de por aquí me llega agua, por aquí me deshago de lo que no quiero. Entonces, ese se le llama higienismo, ¿no? Es una forma de pensamiento que prioriza la higiene y que por supuesto que era necesario, pero que nos quitó ciertas cosas, ¿no? O sea, ahí instrumentalizamos a los ríos y les quitamos su carácter de espacio común, de espacio de esparcimiento, etcétera, para transformarlos en un canal, ¿no? Por donde recibimos y enviamos agua. Hoy nos empezamos a dar cuenta que ese es un problema, ¿no? Mucha gente vive en el río, mucha gente. O sea, estoy hablando de cerca de 50 casas improvisadas, tejabanes, nada más en un lapso de 5 kilómetros. Nada más en el centro de Monterrey hay muchas construcciones y hay mucha gente viviendo en las orillas del río. Acá en el centro está mucha gente, mucho tráfico, mucha contaminación y mucho pues caliente aquí te perdemos. Estamos a la orilla de pues sí que pues, aquí del río, que es algo fresco, no como en el centro, ¿no? Está, o sea, mucha contaminación más que nada, mucho calor, y aquí nada, contrario, aquí está muy agradable, me gusta mucho aquí, me relajo más que nada. Sí, fíjate que hay muchas plantitas de tomate, y ya se ven los tomatitos así tiernitos, pero pues ahí es, cuando quiere uno cree que esta agua
para mí está como está contaminada. No es agua limpia, nada. No se ve. De hecho, yo vengo aquí, pero no hace una guarda de trabajo. Pero yo no me baño aquí. Ya se me fueron los pies o las manos, sí, pero hasta ahí. Tengo miedo, no voy a agarrar alguna infección o algo. Tenemos el planeta ya bien contaminado. Y nosotros mismos tenemos contaminado el planeta. No. Donde quiera vamos, aventamos papel por aquí, una botella por allá, y todo eso se va juntando. Pues como somos de afuera y no tenemos dónde ir, dónde recurrir. Yo ya he andado en el centro, así, pero me aburro, quiero desestresarme, en mi mente, relajarme, por eso me vengo de aquí. Para mí es algo bonito, ¿no? Porque no estoy pensando malas cosas ni nada. Al contrario, vengo aquí, me relajo, mi mente se despeja, bonito, y agarro, más que nada, lo fresco. Porque el agua es vida. El agua atrae el aire. Mira. Y es muy bonita, Pero los seres vivos pareciera que no son los únicos en habitar el río. Yo pienso y espero que las personas que tomaron esa decisión hayan hecho un estudio sobre el área en la que se construyó el metro para evitar posibles daños en las mismas estructuras. A mí me tocó en varias ocasiones conducir en esas condiciones, sobre todo en el tramo de línea 1, en lo que es de la estación Y a Eloy Cavazos y viceversa. La sensación más que nada es de curiosidad cuando va uno operando el tren. Voltea uno a ver el río para ver qué tanto volumen de agua. La gente debe de estar consciente de pues que hoy los materiales son de muy buena calidad, la experiencia de los ingenieros, ¿verdad?, para este tipo de obra. Y desconfiar, yo creo que nos faltó más información sobre cómo se iba construyendo esta obra, cómo se iban cimentando las estructuras y el modo también de operación que va a tener. Siempre existe el riesgo, como ha pasado en otras ocasiones. Ya hemos visto que la fuerza del agua es tremenda y barre con todo a su paso. En ocasiones anteriores pues vimos cómo se llevó pasos a desnivel, carreteras, inclusive unos juegos que estaban ahí en el lecho del río, las mismas canchas, con todo barrio. Ese es el temor como de todo ciudadano, de decir, ¿qué pasaría si nos volviera a llegar un huracán? ¿Tendríamos la estructura bien cimentada como para que la fuerza del agua no se la lleve? Eso yo creo que solo lo descubriríamos que nos llegara y ver si resisten las estructuras y las columnas. Hasta el momento, como las columnas que han estado en el tramo ese de Y a Eloy Cavazos han resistido, esperemos que los ingenieros de hoy hayan tomado conocimiento de cómo se elaboraron esas estructuras para implementarlas en estas nuevas que están construyendo ahí en el lecho del río Santa Catarina. Teniendo en cuenta que el río Santa Catarina es catalogado como el pulmón verde del área metropolitana de Monterrey, su importancia pareciera ser enorme y palpable para todos los individuos de la sociedad. ¿Será así? Tratamos de hacer muchísima conciencia en la sociedad sobre cómo debemos cuidar estos temas y que convivamos también con los ríos. Entonces, pues es una lucha constante y igual nos ha estado apoyando muchísimas organizaciones y colectivos, que aquí el colectivo más importante que impulsó este estudio justificativo que nosotros se lo pedimos al Estado fue el colectivo Un Río en el Río. El río sigue siendo este espacio vulnerable, un ecosistema sin una denominación oficial que respalde su valor ecológico, y aunado a eso pues está el hecho de que no se ha hecho un control de especies invasoras, de que hay muchísimas descargas de aguas residuales en el río, que pues no se detienen esos proyectos de urbanización
y pues en el hecho de que no exista un cuerpo de guardaparques o una dirección pues que pueda darle seguimiento a este espacio para iniciar procesos de restauración. Hasta donde tengo conocimiento, desde la administración del gobernador Rodrigo Medina se han remitido en la Federación la solicitud para declarar como área natural protegida el río de Santa Catarina y se requiere el aval de la Federación. Es un espacio tan preciado por su ubicación que muchas personas lo quieren urbanizar pues para sus propios beneficios y no para la población en general. Existen sanciones establecidas en el Código Penal Federal para quienes quieran construir o dañen el cauce de algún río sin el permiso, porque tiene que existir un permiso. Si ellos quieren hacer alguna obra o alguna adecuación al límite, ¿verdad? Por lo que al ser un tema nacional en el estado no contamos con legislación al ser ya regulado por la Federación y es tema de la Federación, no es tema aquí local. Pues tanto el gobierno como las empresas pueden proponer proyectos dentro del cauce del río Santa Catarina y que exista como un candado legal que lo proteja de que esto suceda. Las autoridades no están priorizando el desarrollo pleno del medio ambiente, no están priorizando el cuidado del bienestar del ecosistema del río Santa Catarina ni el bienestar de las personas. Esto es sumamente claro porque pues, ustedes pueden ver el aire que respiramos, la sequía terrible que provocó desabasto de agua en 2022 y que en algunas colonias aún persiste. Los agentes económicos que se dedican a la construcción, que son los que terminan haciendo realidad la urbe, tienen mucho poder y tienen una cultura muy clara y esa cultura está del higienismo para acá. Es una línea recta en donde el humano domina a la naturaleza. Por favor, el río Santa Catarina nos ha demostrado muchas veces que es al revés, ¿no? Entonces, que esa actitud soberbia la tiene toda la ciudad y la tienen sobre todo los actores que deciden cómo transformar el territorio. Tener un espacio así nos abre la reflexión a otras cosas, nos permite conectarnos y sentirnos parte del entorno y también pues resaltar valores que son parte de nuestra identidad y que la ciudad nos borra, ¿no? Como la relación con los ríos, la relación con el agua, la forma de ciudad que tenemos nos la borra y el río nos lo regresa. Yo amo el río Santa Catarina desde que lo conocí y eso desde hace poco porque como una persona que había vivido aquí en Monterrey toda su vida, el río no existía en mi imaginario a pesar de que lo cruzaba todos los días para ir a la escuela, para ir al trabajo. Entonces el día que lo conocí por un proyecto escolar me enamoré completamente, o sea, yo quedé totalmente fascinada con este hábitat de más de 1000 especies, este espacio de encuentro para la comunidad, este espacio de recreación y tranquilidad en medio de la ciudad. Para mí el río Santa Catarina es vida. Es una gran oportunidad de ser un gran ejemplo para el país, para el resto del país. Desde el río más pequeño hasta el bosque más grande, el esfuerzo y el compromiso debe de ser de todos, no nada más de una sola persona. No es nada más, es que el gobierno no ha hecho, no. A todos nos corresponde poner de nuestra parte. El cambio empieza en las trincheras de uno mismo. Y por ahí debemos de empezar. Si el río Santa Catarina no estuviera, no hubiéramos fundado aquí la ciudad. Se acabó.